Vamos a detenernos unos instantes en los dibujos escultóricos y arquitectónicos de Leonardo. A causa de que ninguno de los proyectos escultóricos de este hombre genial fue finalizado, pues el conocimiento de su arte tridimensional solo puede hacerse a través de estos dibujos. Y posiblemente haya que hacer una serie de consideraciones idénticas y haya que aplicarlas a su arquitectura que dejó inacabada. Sin embargo, en sus dibujos arquitectónicos, Leonardo, una vez más, demuestra una maestría impresionante en la composición de volúmenes, en la claridad de expresión y, fundamentalmente, queda claro un profundo conocimiento de la antigüedad romana. Leonardo fue un científico también. Realizó numerosos proyectos y destacó por encima de sus contemporáneos como científico, porque sus teorías en esta línea, al igual que sus innovaciones artísticas, se basan en una muy precisa observación y documentación. Comprendió mejor que nadie en su siglo y aún en el siguiente la importancia del método científico, la observación científica rigurosa. Desgraciadamente, del mismo modo que frecuentemente podía pasar a la hora de rematar un proyecto artístico, no siempre concluyó sus tratados bien planificados sobre diversas materias científicas, pero otras veces sí. Y hay algunas teorías que han llegado hasta nuestros días a través de anotaciones manuscritas. Y es que los descubrimientos de Leonardo no se difundieron en su época debido a que suponían un avance tan grande, tan desmesurado, que los hacía indescifrables, no los entendían, hasta tal punto que de haberse publicado hubieran revolucionado las ciencias del siglo XVI. De hecho, Leonardo anticipa muchos descubrimientos de los tiempos modernos. Fíjense bien, en el campo de la anatomía estudió la circulación y el flujo sanguíneo, el funcionamiento de los ojos. Realizó descubrimientos portentosos en meteorología y en geología. Habló por primera vez sobre el efecto de la luna sobre las mareas y los líquidos corporales. Anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas. Por otro lado, él es uno de los inventores de la hidráulica y descubrió el hidrómetro. Su programa para la canalización de los ríos todavía tiene utilidad y valor práctico hoy día. Y respecto a máquinas, diseñó un gran número de máquinas ingeniosas, y muy especialmente entre ellas las máquinas voladoras, que llegó a probar en algún momento y que sentaron las bases de algunos de los principios de la aerodinámica y de la aviación moderna. ¿Qué les parece? Como creador en todas las ramas del arte y descubridor en la mayoría de los campos de la ciencia, así como innovador en el terreno tecnológico, Leonardo merece quizás más que ningún otro el título de Homo Universalis. Según constancias documentales, él fue el que preconcibió el avión, el carro de combate, la escafandra de buceo, el paracaídas y un artefacto parecido al moderno helicóptero. Un modelo dotado de alas giratorias y que estaba equipado con amortiguadores para conseguir un aterrizaje suave. También un vehículo militar similar a los actuales tanques. Un aparato para rallar el pan, pasando por una práctica sierra para mármol, embarcaciones sumergibles, es decir, submarinos. O lo que les decía, trajes completos y escafandras para buzos de combate. También hizo una grúa móvil que facilitaba las labores de construcción
y permitía elevar cargas pesadas, etc. Y así llegamos a esto. ¿Qué les parece? El hombre de Vitruvio. En El hombre de Vitruvio, Leonardo pretendía obtener la belleza ajustada a los cánones, el equilibrio y la proporción, ideas claves del pensamiento renacentista mediante la cuadratura del círculo. El hombre se inscribe dentro de un cuadrado que representa lo clásico y dentro de un círculo que representa la perfección del universo. En este dibujo representa las proporciones que podrían establecerse en el cuerpo humano, por ejemplo, la proporción áurea. El mito de los antiguos griegos sobre la proporción numérica del ideal de la belleza. Leonardo fue toda su vida un ser desconcertante, tan ávido de descubrir, de ejecutar, tan inquieto que le interesaba aprender todo, no siempre académicamente. De su producción, lamentablemente, solo han sobrevivido 70 pinturas, pero ninguna de sus esculturas. Sin embargo, podía hacer esculturas en mármol, en bronce o en terracota, como les decía, pero la obra escultórica más conocida por la perfección de sus rasgos con respecto a sus colosales dimensiones fue el proyecto de estatua ecuestre de una pieza, la que les comentaba antes, del duque Ludovico Sforza, que al final pues no pasó de la etapa de modelaje en arcilla. Para su ejecución se habían reunido 70 toneladas de bronce, 70 toneladas que finalmente fueron fundidas para fabricar cañones para el duque en un intento de salvar Milán de las tropas francesas. Es algo que no es posible describir fielmente, ¿verdad? Pero debo hablarles de los enigmas que se encierran detrás de algunas de las obras de Leonardo. Comenzaré por la Gioconda o Mona Lisa. Fíjense, si iniciamos este enigma de la verdadera identidad de la dama, dicen, aunque no existe confirmación, que era florentina y que era la esposa de Francesco del Giocondo. Según se observe, desde una perspectiva u otra, pueden ver un gesto burlón o un gesto triste, o un gesto risueño o un gesto enfadado. ¿Cuáles son las claves? Los científicos aseguran que si no estaba embarazada, acababa de dar a luz. Han llegado a estas conclusiones después de realizar un completo escaneo tridimensional del cuadro. Y este estudio también ha revelado algunos datos sobre el estado de la obra. Una obra del siglo XVI, tal vez la pintura más famosa del mundo, y que está considerada un hito en la historia de los retratos y un ícono de la cultura europea. La Mona Lisa, ya ven, lleva un velo de gasa, algo habitual en las embarazadas de aquella época. Gracias a una exploración con rayos láser, se pudo descubrir ese finísimo velo que casi pasa desapercibido, ¿verdad?, que va por encima del vestido. Pero entonces eso era algo típico, como les decía, de las mujeres que estaban a punto de dar a luz o de las recién paridas. Según Michel Meneux, director de investigación del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, era lo típico. Y Meneux también apuntó que varios historiadores de arte ya habían sugerido que la Gioconda estaba embarazada o bien que acababa de dar a luz, una teoría que cobra fuerza con todos estos datos nuevos. Por su parte, el Consejo de Investigación Nacional de Canadá, el NRC, responsable del estudio, ya ha dado a conocer sus primeros descubrimientos en una conferencia en Ottawa
y dice que los expertos han explicado que el panel de madera en el que está pintado la Mona Lisa es sensible a las variaciones del clima y la temperatura. Y sin embargo, si se mantienen sus actuales medidas de conservación, no hay riesgo de degradación. También han aclarado que el corte de 12 centímetros situado en la mitad superior de la pintura, que probablemente se produjo durante el traslado del soporte original y que se reparó en algún momento entre el siglo XVIII y principios del XIX, parece seguir estable y no ha empeorado con el tiempo, lo cual es una gran noticia. Ahora bien, cualquiera podrá acercarse más que nunca a la pintura sin el riesgo de dañarla con los sistemas de protección que han incluido. Los investigadores se han comprometido a revelar importantísimos detalles sobre la técnica de Leonardo, incluyendo la técnica del esfumato famosa que ya les he mencionado, ¿verdad? En la que el artista creaba ese efecto, ¿cómo les diría yo?, delicadamente difuso que contribuye al ambiente de misterio remoto de la pintura. El modelo tridimensional creado con esta técnica permitirá a los especialistas en historia del arte y al público en general acercarse más que nunca a la pintura sin el riesgo de dañarla. Pero ha habido un examen anterior y en el año 2004 se realizó un exhaustivo examen de la obra que fue pintada entre el 1503 y el 1506 usando esa tecnología especialmente desarrollada, ¿verdad?, y que fue ratificada por los científicos del Consejo de Investigación Nacional de Canadá. Al escanear la pintura por ambos lados, los científicos obtuvieron datos de imagen de alta resolución tridimensional que, según ellos, podrían arrojar nuevas luces sobre la historia y las condiciones de la obra. El retrato permanece al día de hoy en el Museo del Louvre en París, desde que fuera instalado ahí tras la Revolución Francesa. La joven que sirvió de modelo al cuadro ha sido finalmente identificada como Lisa Gherardini, esposa de un mercader florentino llamado, como les decía, Francesco de Giocondo. Su estatus como la obra de arte más famosa del mundo se consolidó en 1911 cuando fue robada del Louvre, lo que originó una búsqueda masiva en la que todo el mundo fue investigado. Hasta Pablo Picasso fue interrogado por la policía. La pintura aparecería 2 años más tarde y todo volvió a la normalidad. No se me vayan, que enseguida regreso. Permítanme un inciso y ahora estoy con ustedes de nuevo. Siempre gracias por su atención.